Hola, ¿qué tal? Bueno, habíamos hablado, hemos empezado el tema sobre lo que es la artritis reumatoide. Tuvimos la duda sobre la diferencia con la osteoartritis y tenía pendiente, este, aclararles sobre cómo se hace el diagnóstico de lo que es la artritis reumatoide. Entonces, para el diagnóstico existen pruebas de laboratorio que son básicamente las que hacen que en este caso el reumatólogo, el médico internista o su médico familiar, en virtud de las posibilidades que se tengan, porque también se debe tener en cuenta que debe haber acceso a pruebas específicas de laboratorio que permitirían que su médico familiar o el médico especialista puedan llevar a cabo la amplia gama de pruebas de laboratorio que se requieren para poder llevar a cabo el diagnóstico. Ahora, hay algo que es importante y es que la comunidad científica, en este caso, el Colegio Americano de Reumatología o lo tuve que anotar porque no quería que se me pasara por alto, es la Alianza Europea de Asociaciones para la Reumatología. Estas dos entidades han determinado criterios diagnósticos, ¿ok? Y estos criterios diagnósticos se llevan a cabo, en otras palabras, los resultados, las pruebas de laboratorio se solicitan en virtud de que un paciente, por ejemplo, que llegue con su médico familiar o con su médico principal, por ejemplo en los Estados Unidos, y entonces le comenten a su médico de cabecera que tiene molestias con articulaciones, y no tienen que ser varias articulaciones, sino que en este caso, en caso de que se compruebe de que hay sospechas de indicios de la artritis reumatoide en una sola articulación, entonces se comienza el protocolo de investigación para determinar si este paciente tiene en efecto artritis reumatoide o no. Ahora, reitero, el Colegio Americano de Reumatología y la Alianza Europea de Asociaciones para la Reumatología han convenido en la siguiente clasificación, que se basa en los siguientes criterios, ¿no? Articulaciones involucradas, resultados de serología, resultados de reactantes de fase aguda y tener en cuenta el reporte del paciente en cuanto a la duración de los síntomas y de los signos. ¿Ok? Ahora, la siguiente clasificación asigna puntuaciones de acuerdo a lo que es positivo y a lo que no es positivo. ¿Ok? Entonces, estas dos fundaciones, estas dos entidades, el Colegio Americano de Reumatología y el Europeo, determinan que de lo que se va a mencionar a continuación se puede hacer una puntuación máxima de 10 puntos, pero si un paciente acumula 6 puntos, entonces el paciente se consideraría con artritis reumatoide. ¿Ok? Vale. Dicho esto, cuando se tienen en cuenta las articulaciones involucradas, en este caso se va a tener en cuenta si existe hinchazón y sensibilidad durante el examen físico que le haga su médico especialista o su médico familiar. ¿Ok? Entonces, si durante el examen físico solo se determina que ha sido una articulación grande, como las caderas, el hombro, entonces eso no da ningún punto. Una sola articulación. ¿Ok? Pero si existen entre 2 y 10 articulaciones grandes, entonces se otorga un punto. Si existe de 1 a 3 articulaciones pequeñas, entonces lo que habíamos mencionado en el otro video, que si la muñeca, que si las articulaciones de los dedos, involucradas también las de los pies, entonces esas se considerarían como articulaciones pequeñas, ¿ok? No tienen que ser todas las articulaciones de la mano, porque pues aquí vendría siendo una, aquí vendría siendo otra, inclusive los de la muñeca, ¿ok? Entonces, si se suman de 1 a 3 articulaciones pequeñas,
Entonces eso otorgaría 2 puntos en esta clasificación, tratando de determinar si este paciente tiene o no artritis reumatoide. Si existe de 4 a 10 articulaciones involucradas pequeñas, entonces se otorgarían 3 puntos. Y si existe 10 articulaciones involucradas que se cuente con sensibilidad y con hinchazón o inflamación, entonces a este paciente se le otorgarían 5 puntos. ¿Ok? Eso es con respecto a las articulaciones que pueden estar involucradas. Ahora, los resultados de serología van a ser 2. ¿Ok? A uno se le conoce como el factor reumatoide y a otro se le conoce como el ACPA. ¿Ok? Entonces, si los dos están negativos, pues no hay puntos. Pero si existe un titraje, un conteo, un conteo en unidades internacionales bajo, ¿ok? Que eso dependería mucho de lo que a su laboratorio esté acostumbrado. Entonces, cada laboratorio tiene una diferencia en cómo reporta este titraje, así se le conoce a este reporte de laboratorio. ¿Ok? Entonces, si existe un titraje de factor reumatoide positivo, pero es bajo, asimismo, como un titraje bajo, pero positivo, de la proteína de anticuerpo anticetrulunida, ACPA, entonces se le otorgan 2 puntos. ¿Ok? Ahora, pero si el titraje, por el contrario, es alto, si existe un factor reumatoide positivo con un titraje alto y una proteína ACPA, un anticuerpo antiproteico, o así se le conoce, ACPA positivo y aparte está alto, entonces se le otorgan 3 puntos al conteo que se está realizando para determinar, una vez más, si el paciente tiene o no artritis reumatoide. El otro punto que se investiga son los resultados de acuerdo a los reactantes de fase aguda. ¿Okay? Los reactantes de fase aguda son 2. A uno se le conoce como la proteína C reactiva y al otro se le conoce como el volumen de sedimentación globular. ¿Okay? Si la proteína C reactiva y el volumen de sedimentación globular están negativos, pues no se otorga ningún punto. Ahora, si la proteína C reactiva está anormal o el volumen de sedimentación globular está anormal, entonces se otorga un punto. ¿Ok? Y por último, se toma en cuenta el reporte de que el paciente entonces determine o le diga a su médico, ¿sabe qué? Llevo con estos síntomas, con estas molestias, más o menos 5 semanas. Entonces, el conteo que se determine por debajo de 6 semanas se le considera como 0 puntos y un conteo superior a 6 semanas se le contabiliza como 1 punto. ¿Ok? Entonces, reiteramos. La clasificación o los criterios diagnósticos para determinar si un paciente tiene o no artritis reumatoide son 4. Articulaciones involucradas, resultados de serología, resultados de reactantes de fase aguda y el reporte del paciente en cuanto a la duración de la sintomatología. ¿Ok? Esta clasificación otorga hasta 10 puntos. ¿Ok? Si un paciente contabiliza 6 puntos de estos resultados, de esas pruebas de laboratorio que se le han realizado, entonces en ese momento se determina que el paciente, o en este caso usted, tenga artritis reumatoide y entonces se debe comenzar con el tratamiento recordemos que la meta del tratamiento es prevenir o retardar las limitaciones físicas que la artritis reumatoide pueden llevar a desarrollar en un paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque reiteramos que la sinovitis o la inflamación
en la cápsula sinovial de las articulaciones, cuando es descuidada, cuando no se trata, entonces produce deformaciones, ¿ok? Por un daño continuo dentro de la cápsula sinovial, dentro de lo que es la articulación, que haría en el futuro que el paciente entonces tenga limitaciones, porque habría limitaciones en los rangos de movimiento, ¿sí? Que la articulación le permitan al miembro que esté afectado. Por ejemplo, las manos, por ejemplo, los pies, las caderas, la rodilla, los hombros, ¿ok? Pero principalmente las manos. Entonces eso es lo que se busca prevenir, eso es lo que se busca retardar. Y en el próximo video de eso es lo que vamos a hablar, ¿ok? ¿Cuál es la gama de tratamiento? ¿Cuáles son las alternativas que un paciente puede tener para prevenir? No, para retardar, ¿ok? Para retardar las limitaciones que pueden llegar a suceder en caso de que una artritis reumatoide no se trate de manera adecuada, ¿ok? Entonces, una vez más, quedo a sus órdenes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide, si tienen alguna duda acerca de otro tema, entonces con todo el gusto se los iré respondiendo. Y tengo pendiente, me solicitaron una explicación acerca de lo que es el cáncer tiroideo. Entonces ese tema todavía está pendiente. Yo reitero, ¿no? O sea, a pesar de que yo tengo conocimientos en inglés, el inglés técnico no es mi fuerte. Entonces, evidentemente, estoy trabajando en eso porque, pues, al fin y al cabo esa es mi meta. Y tengo ese pequeño desafío de que me solicitaron que este video acerca de una explicación sobre lo que es el cáncer de la glándula tiroidea y lo que involucra, entonces de que yo lo pudiera hacer en inglés y entonces claro, lo estoy trabajando y me va a tomar un poco más de tiempo, pero con todo el gusto lo estoy preparando. ¿Alguna otra duda acerca de cualquier duda que usted tenga acerca de su salud? Entonces estoy a sus órdenes y reitero, el próximo video vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento y cómo prevenir, una vez más, cómo prevenir que este tipo de limitaciones o detener en cierta medida el daño progresivo que pueda hacer en un paciente la artritis reumatoide cuando no se trata de una manera adecuada, ¿ok? Entonces, pues nada, quedo a sus órdenes. Feliz noche para todos y muchas gracias.